Hechos AM con Manuel Burgos. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día jueves. Estamos en el 4 de abril de 2019. Hoy vamos a hablar de un tema que no ha salido nunca del debate a nivel nacional, el tema del transporte público, la situación de los trabajadores de ese sector, la situación en la que se ven involucrados muchos conductores del transporte público a diario. Se les señala de generar congestionamiento, se les señala de provocar accidentes, pero hay una serie de situaciones que se deben de analizar sobre el tema en general, el global. ¿Qué está pasando con el sistema de transporte público en El Salvador? Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. En los primeros 3 meses del año, las autoridades de tránsito reportan 5.163 percances viales, haciendo un promedio de 57 diarios. Uno de los que más ha conmocionado es el que aparece en pantalla. Imágenes que no necesitan descripción. El saldo, 2 personas muertas y más de 29 lesionadas. Las autoridades atribuyen este lamentable suceso a la excesiva velocidad. Esta situación se repite a diario en las calles y avenidas. Muchos señalan como los principales responsables a los conductores del transporte de pasajeros. Los usuarios denuncian a diario maltrato al interior de las unidades, aglomeración y hacinamiento, motoristas que pelean vías, entre otras situaciones que miles de salvadoreños viven a diario al subirse al transporte. Ante esto, los diputados y sectores políticos del país proponen una serie de reformas a la Ley del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El diputado David Reyes manifiesta que debe existir requisitos rigurosos para acreditar a los motoristas del transporte público, por lo que solicitó reformar el artículo 29 de la Ley del Transporte. La propuesta incluye que motoristas del transporte público sean carnetizados y que realicen un curso en el Viceministerio de Transporte sobre la normativa de tránsito y que tengan licencia de conducir vigente y sin esquelas. Además, los diputados proponían incrementar las penas estipuladas en el Código Penal, es decir, reformar los artículos 132 y 146 de la normativa para castigar con cárcel a los motoristas que ocasionen accidentes viales. Tras estas propuestas, los motoristas marcharon hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que no se tomen medidas tan severas y buscar alternativas para solucionar este problema. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este tema y las propuestas de reforma tanto a la Ley de Tránsito como al Código Penal. ¡Comenzamos! Vamos a conversar con diputados por el partido Arena y vamos a hablar precisamente de este tema que nos interesa a todos, la situación del transporte público. Saludamos a Carlos Reyes, él es presidente de la Comisión de Obras Públicas, donde se ventilan muchos de estos temas que están relacionados con el sistema de transporte. Carlos, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Es un gusto estar con usted, por supuesto, y con el pueblo salvadoreño, también con mi colega David Reyes. Hoy estamos los Reyes acá en el Canal 12. Los legisladores de apellido Reyes están con nosotros. También, como decía ya Carlos, está con nosotros David Reyes. Él le da seguimiento a todo el trabajo de la Comisión de Obras Públicas. Así que también le vamos a dar la bienvenida a este espacio de entrevista. Muchas gracias, Manuel, Carlos. Qué gusto compartir con ustedes. Saludo a todos los televidentes. Bendiciones. Quizás comencemos hablando del diagnóstico que tienen ustedes como legisladores de la situación del transporte público, porque obviamente se habla mucho de la situación de los motoristas, se habla mucho de la situación de los accidentes, pero ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como legisladores, usted como presidente de la comisión? Hay varios temas que creo que es importante decírselos al pueblo salvadoreño. En primer lugar, el parque vehicular se ha incrementado por año anda alrededor de 40, 46 mil, depende del año, lo que se está incrementando en el país. Eso significa que es una cantidad enorme de vehículos, o sea, estamos pasando ya del 1.200.000 vehículos en este país. Eso de entrada, o sea, ya es una buena cantidad de vehículos. Luego de esto tenemos complicaciones, por ejemplo, se están vendiendo motocicletas, usted llega... y la verdad que los que están vendiendo no tienen mucho problema. Llegan y le dicen, mire, véndame una motocicleta y se la venden sin pedirle la licencia, porque no hay necesidad de pedir licencia. Usted quiere comprar un vehículo, va y lo pide, aunque no tenga licencia, usted puede tener un vehículo. El problema que tenemos es que para esta gran cantidad de vehículos y tenemos muy pocos delegados de tránsito. O
sea, ahí hay otra dificultad. O sea, hay departamentos, por ejemplo, le voy a hablar de mi departamento de Cabañas, donde tenemos 5 agentes de tránsito, que pueden haber 5 agentes. Y si usted les pone el turno, al final permanecen 2 y a veces 1. O sea, complicado. Entonces, toda esta situación va haciendo de que realmente se vuelva, por ejemplo, una impunidad. Andan alrededor de más de 230.000. Yo me reuní un día de esto con las autoridades y me dijeron, mira, andan más de 230.000 motocicletas y andan sin licencia. Anda otra gran cantidad de, por ejemplo, motoristas del transporte público que andan con una cantidad enorme de esquelas y no pasa absolutamente nada. Entonces, o sea, el problema es bastante complejo. O sea, se ha incrementado el parque vehicular, no hay todo un control. Por ejemplo, se dijo de parte del viceministerio y se comenzó a implementar, vamos a dar un carnet a todos los motoristas de transporte público y todos los años van a tener que venir a renovar y van a tener 0 licencias. Se comenzó a implementar, se dejó de implementar, o sea que se inició y luego ya no, y entonces ahora el motorista tiene 5 años, acumula licencias, hemos visto, ustedes mismos lo han presentado, donde hay motoristas que deben $17.000, motoristas que deben $13.000, otros que deben 15.000 y así sucesivamente, porque tienen 5 años. Entonces, todas estas cosas hay que irlas superando. O sea, mientras no tengamos más policías de tránsito, mientras no tengamos más controles de la autoridad en este tema, el viceministerio, y el parque vehicular aumentándose, y además de eso, por ejemplo, aquí en el Gran San Salvador, mientras no tengamos toda una política para ir solucionando el tema de las grandes trabazones, llamémosle muy salvadoreños, realmente vamos a seguir con estas dificultades. Y mientras no tengamos también la cultura, realmente va a ser complicado. Nosotros como comisión realmente hemos hecho un equipo multidisciplinario. Yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño también lo conozca. David perteneció a la comisión en el periodo pasado y es un hombre que siempre ha estado apostándole al transporte y muy preocupado, tengo que reconocerlo. Y en ese equipo multidisciplinario están todos los técnicos de los partidos políticos, también están todos los técnicos institucionales de la Asamblea, pero además de eso están todos los técnicos del Viceministerio de Transporte en la parte de la Dirección de Tránsito, y están todos los técnicos de la Policía Nacional Civil de Tránsito. O sea que hemos tratado de conformar todo un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario le hemos dado todas las solicitudes que tenemos de reformas a ley, que ya a lo mejor vamos a hablar algunas de ellas. Sí, claro. Y ese equipo ya prácticamente ha terminado su trabajo. Ahora lo que nos queda es sentarlo ya como comisión y comenzar a ver. David también ha hecho otras propuestas que creemos que son interesantes y comenzar, y además una serie de diputados, yo mismo incluso tengo también ahí propuestas para definitivamente al final tratar de buscarle una solución, pero dependerá muchísimo también de la voluntad de la autoridad que le dé seguimiento a esto, dependerá muchísimo también de las políticas que se tenga para, por ejemplo, terminar este gran congestionamiento que existe en el área de San Salvador, dependerá muchísimo también de los mismos salvadoreños, que nos vayamos educando. O sea, mucha gente siempre nos dice, mire, en Estados Unidos la gente bien respetuosa viene aquí y comienza a tirar y por todos lados. Entonces, yo creo que hay que ir haciendo conciencia y eso significa, por ejemplo, van a haber multas que se van a incrementar, habrán, ya a lo mejor hablamos también de los montos, incluso habrán nuevas multas y habrá también, estamos planteando que haya servicio social, trabajo social, que creo que es importante. Muy bien, definitivamente creo que este es un tema que ha venido en el debate durante décadas y se ha hablado de la situación del crecimiento del parque vehicular, ya el diputado lo señalaba, son más de 1.200.000 vehículos, pero una de las realidades es que el parque vehicular también incrementa porque tenemos un servicio de transporte público que hasta cierto punto no ofrece las condiciones, digamos, para transportarse seguro, para transportarse cómodo, y eso obliga a mucha gente y dicen, yo prefiero endeudarme para comprar un vehículo o comprarme una motocicleta a pesar de los riesgos, porque el sistema de transporte definitivamente no funciona. David, usted le ha dado seguimiento a este tema y definitivamente me imagino que tiene observaciones de lo que está pasando con la situación del transporte público. Hablamos de más de 1 millón de ciudadanos que viajan a diario en las unidades, ya sean buses, microbuses, y que obviamente están a la expectativa de las decisiones que ustedes puedan tomar como legisladores. Sí, yo coincido que toda esta serie de reformas a la ley de transporte tienen como objetivo generar una cultura de respeto vial. Y aquí no solamente debemos de referirnos a los motoristas del transporte público, sino que
a todos los que tenemos el privilegio, porque realmente debe de verse como un privilegio conducir un vehículo. Pero en cuanto se refiere al transporte público, yo lo veo desde dos perspectivas, Manuel. Primero, desde la perspectiva humana, porque ciertamente los conductores del transporte público trabajan en unas condiciones muy deplorables, condiciones que no les permiten poder tener el descanso suficiente, el descanso requerido. Bueno, a raíz de las propuestas que hemos estado presentando, que ciertamente una de ellas es bastante punitiva porque busca elevar la sanción a cárcel a aquel motorista que provoque un accidente y tenga como consecuencias personas fallecidas. A raíz de esas propuestas yo empecé a recibir muchas denuncias y muchas propuestas de los mismos conductores. Y te quiero comentar que me voy dando cuenta que los conductores, o la gran mayoría, no reciben AFP, no reciben seguro social, no les pagan vacaciones, no les pagan horas extras, no les pagan aguinaldo. Es más, ni siquiera firman un contrato. Y eso claramente viola lo que nuestra Constitución establece en materia laboral. No es posible que una persona que esté trabajando no tenga esa certidumbre jurídica para poder desempeñar su trabajo. Y en ese sentido presentamos una reforma al Código de Trabajo para establecer un régimen especial para los conductores. ¿Y por qué te inicio hablando de esto? Porque sin duda alguna el factor humano es importante. Uno de los motoristas que me escribe me pone: diputados, no sean tan duros con nosotros, fíjese que nosotros empezamos a trabajar desde las 3 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, y el siguiente día la misma rutina, a veces ni siquiera tenemos tiempo para almorzar, y ¿cómo le vas a poder exigir? Y no justifico, que conste que no justifica que hayan conductores que por irse peleando la vía atropellen y le ocasionen la muerte a una persona, pero hay que también legislar en materia laboral para que los conductores en su calidad de empleados tengan las condiciones justas. Y aquí los empresarios del transporte público tienen una gran responsabilidad en establecer esos contratos con todas las medidas de ley que nuestra Constitución establece y que esta propuesta incluso recoge y señala nuevamente, y de esa manera, bueno, hay un ejemplo, yo lo comentaba ayer, cuando se hizo el famoso CITRANS, que no me refiero específicamente a que si se hizo bien o no, pero recuerdo que ellos capacitaron bastante a sus motoristas. O sea que sí hay ejemplos de que sí es posible. No solamente se trata de elevar las sanciones, pero sí es importante hacerlo porque también tiene que haber una consecuencia. Ustedes, yo vi la noticia aquí en tu noticiero, justamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sí, donde 2 microbuses por irse peleando la vía pasaron atropellando y le ocasionaron la muerte. Esa situación no debe de suceder. Y te voy a decir por lo menos 3 causas. Primero, es un servicio concesionado por el Estado. Tienen una gran responsabilidad porque el Estado les ha concesionado el servicio. Segundo, es un servicio que ha tenido bastantes privilegios. Tiene un subsidio, por cierto, desde el año 2008. En fin, yo considero de que estamos en el momento oportuno para poder apretar la tuerca, exigir una modernización completa, y ese es el segundo factor la segunda visión que yo te quería mencionar. Después del factor humano, tenemos que hablar de un servicio de primer nivel. Si es un servicio subsidiado y concesionado, debemos de tener unidades del transporte público amigables con el medio ambiente, que den un servicio digno a la población, pero que David, respeten las leyes. Si hablamos de esto, por lo general el empresario dice, bueno, si nos van a exigir todo esto, seguramente nosotros lo que vamos a hacer es pedir que se liberen las tarifas y que se cobre más al pasajero. Obviamente ellos a veces digamos no toman en cuenta el ingreso que tienen por digamos la compensación que se le paga por tener las unidades circulando, porque se acuerdan que se discutió también que se iba a pagar por pasajero transportado, pero al final eso se fue prolongando y se sigue pagando por unidad circulando, que es también otro punto de debate, ¿no? Sí. No, es que entonces en ese caso el tema hay que debatirlo, por supuesto, pero en ese caso yo soy de la opinión que el subsidio se debería de condicionar
o en el mejor de los casos buscar el mecanismo de que el subsidio vaya directamente al pasajero, porque hoy por hoy el subsidio lo reciben los transportistas y el beneficio no se ve en los pasajeros. Fíjate que desde que se volvió a establecer el subsidio allá por el año 2007, a la fecha se les ha entregado más de 600 millones de dólares en concepto de subsidio. Es una gran cantidad de dinero. En aquel momento el costo del galón por la crisis del petróleo mundial que teníamos era de $5 el galón de combustible, casi $5. Hoy digamos que el precio del petróleo se ha estabilizado y es el momento oportuno para poderles exigir también que haya una mejor atención al ciudadano. Al final de cuentas, ¿esto de qué se trata? De buscarle un beneficio, de que el ciudadano que utiliza, como tú bien señalas, que es más del 80% que utiliza el transporte público, reciba un servicio digno, en buenas condiciones. Yo lo hemos platicado y Carlos me ha apoyado mucho en eso, de que, por ejemplo, debe de haber un servicio accesible para las personas con discapacidad. Y hasta el momento ha sido difícil que lo hagan, pero ya estamos comenzando a ver algunas unidades que han sido importadas con el mecanismo de elevador para que cualquier persona en silla de ruedas, por ejemplo, pueda hacer uso del transporte. Eso es algo positivo. Hay una situación que se ha planteado durante, digamos, muchísimos años. Cuando al empresario se le comienza a exigir, en este caso, que se habla ya digamos, de regular el trabajo de los motoristas y de los cobradores, y se habla mucho de regular una cantidad de situaciones, ellos lo que empiezan a decir es, bueno, mire, es que el servicio de transporte no es rentable. Siempre se dice lo mismo y lo hemos visto incluso en momentos en que esto se ha vuelto un problema a nivel nacional. Pero ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, digamos, desde la Asamblea, Carlos? Yo creo que aquí hay varios temas que creo que hay que también decirle a la población salvadoreña que deben de tomar en cuenta. En primer lugar, hay una gran responsabilidad de los empresarios. Porque yo no entiendo cómo un empresario, por ejemplo, agarra a un motorista que tiene $15,000 en esquela. Yo no entiendo cómo un empresario le da motorista a un microbús, a un bus, y va como loco por la calle. O sea, yo no creo que un empresario esté solo en su casa, que no se suba de vez en cuando en el bus y que vaya a ver, o que mande a otras personas a ver cómo están manejando. O sea, si son empresarios, y yo creo que es eso, o sea, el empresario debe terminar teniendo algún tipo de utilidad, pero debe de entender que tiene un cliente, y que el cliente es el pueblo salvadoreño, el 85% de los salvadoreños, y eso significa que realmente debe de tomar conciencia de que debe de tratarse bien a su cliente, al pasajero. Entonces, ese tipo de situaciones son las que realmente al final los terminan complicando. Y luego de eso, también los motoristas. Los motoristas deben de saber que son salvadoreños. Mire, va el motorista, y los salvadoreños lo vemos, va el motorista y de repente él no le importa, para donde le da la santa gana y hace una cola para atrás y él va tranquilo de la vida, no hay ningún problema. O sea, pero nuevamente el gran problema, fíjese, la ley está tiene, por supuesto, reformas que vamos a plantear, como las que estábamos diciendo hace un momento, pero la ley contempla varias cosas interesantes. Le voy a poner un ejemplo. La contaminación en este país es enorme, sinceramente. O sea, y el que más contamina, nuevamente, volvemos al transporte público. Los accidentes, bueno, aquí el promedio que tenemos ahorita ya subió. Teníamos 4 personas diarias. Está subiendo, está llegando al 4.2, 4.3, o sea, ¿qué significa eso? El año pasado, en 2018, más de 1.200 personas fallecidas. O sea, estamos hablando de una cantidad de salvadoreños. Uno que fallezca ya, uno dice, qué barbaridad lo que está pasando. Pero ahorita, realmente, la cantidad de policías que tenemos, o sea, en el país, para que puedan darle seguimiento, para que puedan hacer cumplir la ley. Le pongo otro ejemplo. En el 2001, imagínese usted, estamos en el 2019, hace 18 años. ¿Se acuerda de aquel caso famoso del señor Albiz? De aquel que venía, que se asoció con el señor Perla y que estaba en ANDA, pero que también iba a implementar lo que ya dice, lo contempla la ley, que es 2 revisiones mecánicas a todos los vehículos. Aquí no se escapa nadie. Los de transporte público y los de privados, todos. 2 revisiones mecánicas. Todavía no se ha implementado, porque ¿cuál es el argumento? Que el juez todavía, hombre, no ir donde el juez, no plantear una situación en la Asamblea Legislativa. Y ahí le digo, no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Se sigue en este país sin revisiones mecánicas. Eso es tan sencillo, pero se lo pongo tan fácil, Manuel, y usted me va a decir, tiene razón. Mire, de ir a buscar talleres autorizados, los autorizo. Usted hace bien las cosas aquí, yo lo voy a autorizar y entonces usted me va a hacer, por favor, a todos los vehículos del país.
la revisión mecánica y no le doy la placa y no le doy, que hay que sacarla todos los años, la tarjeta de circulación, si no me lleva que usted tiene revisado 2 veces al año su vehículo. Se acabó. Pero algo tan sencillo, o sea, y el Estado, el gobierno, en este caso el viceministerio, supervisa que no haya corrupción, que no le vayan a estar dando, como dicen que sucede en estos tiempos con el famoso, la emisión de gases que cualquiera se lo da, mira, yo te lo voy a dar, no importa que no pase. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que ir superando y son las que definitivamente de cara al futuro tenemos que realmente esos obstáculos irlos pasando. Entonces, esas problemáticas, nuevamente, el tema del transporte se vuelve complicado, los transportistas, dicen los empresarios, mire, fíjese que nosotros realmente nuestros ingresos son muy pocos, justamente para eso tienen una compensación. O sea, la compensación, lo más indicado sería que se le diera al pasajero, es lo más indicado. Es más, ya se hace en este país. ¿Sabía usted que se hizo una ley especial? O sea, nosotros dijimos, por esto no podemos votar porque es absurdo. Se hizo para que se le pudiera dar nada más a los que utilizan el Citran. Pero ¿y por qué no todos los salvadoreños? ¿Por qué no implementamos? Pasa que en el Citran fue un proyecto que nosotros incluso creímos en ese proyecto. Aprobamos 45 millones, o sea, los salvadoreños hemos gastado ahí más la contrapartida que puso el gobierno, que eso no se habla mucho. Ahí puede ser que se hayan gastado 60, 70 millones de dólares para hacer un carrilito, para dárselo a privados, cuando eso tenía que ser una concesión. Y ahí sí se hizo justamente, se quitaron todas las rutas que pasaban por ahí, se le dio 4 centavos a cada pasajero. ¿De dónde salieron esos 4 centavos? ¿Cuál es el estudio técnico? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? Yo no estoy criticando que no, hay que dar justamente, pero se hizo solamente para ese proyecto específico. Esto hay que hacerlo para todos, darle el subsidio definitivamente al pasajero, o sea, que sea justamente el pasajero, y ahí se acabó el problema, porque si no, vamos a mantener, lo que hace el viceministerio es llevar algún tipo de control, que se han trabajado 20 días, que si no ha trabajado 20 días, que entonces hay que mira, aceptame que trabajé 18, pero yo le pongo 20. Pero Carlos, ¿ustedes reconocen que hay fallas también a nivel del viceministerio como entidad, digamos, que está trabajando o que tendría que ejercer algún tipo de control sobre el sistema de transporte público? Porque las críticas han ido, digamos, en varias vías. Una, se ha señalado directamente a la Asamblea Legislativa, se dice, bueno, ¿por qué no se hace algo desde la Asamblea, considerando que ya tienen conocimiento de causa de lo que está pasando en la calle y de lo que viven los salvadoreños que viajan en el transporte público? La otra, al viceministerio de Transporte, ¿qué calidad, digamos, de control se ejerce sobre un sistema que ya se sabe que viene adoleciendo de fallas desde hace muchísimo tiempo? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, en este país se implementa de verdad el carnet de los motoristas, dice, pero también no es que te voy a dar el carnet y te lo anoto, no, mándelo a capacitar. Mándelo a capacitar de verdad, que sea un privilegio, que la persona se sienta. O sea, lo que pasa es que aquí cuando usted habla ante cualquier salvadoreño, motorista de transporte público, ya comienza a hacerse la idea de que es aquel que va como loco en la carretera, de que es aquel que para donde le da la santa gana, aquel que va pitando, de aquel que va con la gran bulla. Pero hombre, que sea un privilegio. Si es un trabajo sagrado también, o sea, transportar salvadoreños. O sea, yo creo que debería ser sagrado, que le salgan amables, contentos, felices de estar trabajando, o sea, de estar haciendo esta función. Entonces, en eso tiene que, pero nuevamente, si realmente, y ahora por eso estamos en ese estudio, incluso la reforma que ha presentado David, de tal forma de hacerlo obligatorio, de ponerlo en ley, pero para ello debe de haber, por supuesto, las condiciones. Pero yo decía, el ente rector es importante y juega un papel fundamental en esto. Usted se puede aprobar todas las leyes de este país, las que usted quiera, pero si el ente rector que está manejando esto no tiene realmente la voluntad de aplicarlo o no tiene definitivamente los recursos, por ejemplo, nos dice el viceministerio, mire qué cosas más raras estas. Nos dice, miren, nosotros solicitamos, por ejemplo, 2.000 policías para este tema. Nos dan 300 en todo el país. 300 deberían de haber en Santa Tecla. O sea, no es San Salvador, o sea, solo para ponerle lo grave de esta situación, o sea, que no se ha tomado conciencia. Y en esto, mientras no tomemos conciencia, todos los salvadoreños, todas las autoridades de seguridad, de decir, bueno, de verdad, vamos a ponerle esquela. Ahí está prácticamente, que están ahora bastante bajas, sí, que vamos a subirlas también, que vamos a cambiar algunas también, que hay que hacer todas esas reformas. Y como le digo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciéndolo de forma responsable, involucrando realmente a los que
realmente tienen que ver en este tema, a la Policía de Tránsito, a la sección de tránsito del Viceministerio, los técnicos de la Asamblea Legislativa, los técnicos de los partidos políticos, de tal forma que podamos sacar un producto que al final le sirva al pueblo salvadoreño, que es lo que todos al final queremos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más sobre el tema de esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos hablando del sistema de transporte público. Vamos a hablar también específicamente de las piezas de correspondencia que se han presentado para, digamos, tratar de solventar algunas de las situaciones que ocurren a diario en la calle, las situaciones en las que también trabajan las personas que viven del sistema de transporte, como son los conductores y los cobradores. Continúe con nosotros, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando de una situación que nos afecta a todos, y eso, cuando digo a todos, afecta a quienes viajan en el sistema de transporte público y afecta también a quienes utilizan y comparten las calles con todas las unidades de transporte colectivo, ya sean estos buses y microbuses, porque muchos de los problemas de congestionamiento se le achacan pues a este sector. Paran, como decía el diputado Carlos Reyes, en donde les da la gana a los conductores y de pronto se hacen congestionamientos en diferentes puntos de la capital, incluyendo pues vías principales. Hoy, como les decíamos, conversamos de este tema que nos parece muy interesante porque se está abriendo un debate en la Asamblea Legislativa que se viene a sumar a una cantidad de discusiones que se han tenido en años anteriores. Para ello tenemos como invitados, ya les decíamos, a Carlos Reyes y a David Reyes, diputados por el partido Arena. David, hablemos de las situaciones que planteaban ustedes en las piezas de correspondencia que presentaron hace unos días. Primero, el tema del castigo, pues, con más severo a personas que se ven involucradas en accidente. Esto generó incluso manifestaciones de los conductores que decían que no les parecía la solución, pero tal vez sí nos explique el fondo de lo que ustedes están planteando para, digamos, entender qué es lo que buscarían hasta cierto punto con estas reformas legales. Sí, con gusto. Fíjate que la reforma es bien sencilla, es una reforma al artículo 132 del Código Penal. El 132 establece la figura del homicidio culposo, que es cuando obviamente por un accidente se genera un fallecido. Pero la propuesta consiste en que cuando el homicidio culposo se cometiere mediante la conducción de unidades del transporte público y se compruebe que es por negligencia en la conducción, en ese caso pues se le establece una pena de 4 a 6 años de prisión. ¿Con qué objetivo? Bueno, queremos poner un régimen riguroso también para que el conductor del transporte público, y aquí creo que la reforma se queda corta, hay que ampliarlo incluso a los conductores de las rastras o de los transportistas de carga, que también se han estado viendo involucrados en varios accidentes. Conducir un vehículo es como conducir un arma de fuego, si no se hace debidamente. Y en el caso del transporte público, como ya te decía, es una gran responsabilidad porque estás conduciendo personas, no estás conduciendo mercancías, estás conduciendo seres humanos. Y cuando un conductor maneja, ya sea a excesiva velocidad, bajo los efectos de una droga o de alcohol, como se han visto que han sido detenidos en los últimos días, y ocasiona un accidente y hay personas fallecidas, pues no podemos ser endebles, no podemos ser débiles. Yo sí creo que ahí sí debe de haber mano dura, porque es injustificable que por irse peleando la vía, que por ir a excesiva velocidad, que por conducir bajo los efectos del alcohol ocasionen la muerte de una persona inocente, eso no tiene precio. Entonces queremos enviarles también ese mensaje a los conductores para que lo hagan de manera correcta. Que el conductor que maneje respetando las leyes de tránsito, respetando las normas de conducción vial, pues no tiene por qué tener temor. Yo vi la marcha que llegó a la Asamblea, leí algunas de las propuestas que ellos hacen. Básicamente lo que ellos están pidiendo es que se les perdonen las multas que tienen. Creo que hace varios años en algún momento se hizo, error, pero hoy están pidiendo nuevamente que se les perdonen las multas, pero en ningún momento están diciendo queremos mejorar nuestra forma de conducir. Y yo creo que eso no se vale,
Pueden haber muchas causas, eso lo hablábamos en el segmento anterior, pero nada justifica que una persona sea asesinada, porque al final de cuentas es un asesinato, por la negligencia al conducir. Y esto no solamente se da en el transporte público, como te menciono, sino que en otros sectores también. Ahora bien, cuando hablamos del sistema de transporte, hablamos también de muchos intereses que están en juego. Hablamos de intereses económicos, hablamos de intereses políticos, hablamos de inversiones, pero digamos, ¿qué es lo que ha estado fallando? ¿Por qué el sistema sigue adoleciendo de situaciones que, digamos, se han señalado en el pasado? Muchos ciudadanos se cuestionan y dicen, ¿por qué se subsidia un sistema que está comprobado que no está reuniendo las condiciones para trasladar a mucha gente? ¿Por qué, digamos, los conductores de vehículos particulares están pagando por un sistema que al final es una amenaza incluso para ellos a la hora de compartir los espacios públicos, la vía? Entonces, ¿qué es lo que choca a la hora de decir vamos a hacer cambios estructurales? Porque esto no es nuevo, el debate ha estado siempre presente, pero el problema es que se han tomado medidas, pero muchas se han quedado, digamos, en el papel o no se han cumplido. Yo me acuerdo que antes se hablaba de crear las escuelas de conductores y ese es un proyecto que desapareció y se diluyó con el tiempo, ¿no? Ahí está el problema y le voy a mencionar hay temas que creo que son importantes decirlo con toda franqueza. Por ejemplo, el famoso FONAT, que es el que tiene que ver con accidentes y que da algún tipo de indemnización. Ahí hay un porcentaje que tiene que ver con la prevención de accidentes. ¿Usted ha visto algún tipo de publicidad, por ejemplo, de prevención de accidentes? Ni uno. Yo, por lo menos, yo no lo he visto. O sea, creo que los salvadoreños ahí tenemos una deuda. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ahí debería de esto servir, por ejemplo, para tener esas escuelas, para capacitar. Fíjese que lo que estamos pensando, y volvemos nuevamente a la reforma, estamos pensando, por ejemplo, que hayan infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves y infracciones especiales. ¿Cuáles van a ser las infracciones especiales? Ya existen las leves, las graves y las muy graves. ¿Cuáles van a ser las infracciones especiales? Van a ser aquellas infracciones en las cuales un conductor, por ejemplo, ebrio, ese plano va a tener, primero, el tema penal, segundo, el tema civil, que hay que reparar los vehículos y todas las cosas. Tercero, lo queremos mandar a un curso de reeducación vial. Pero ¿de qué sirve que la ley diga que va a ir a un curso de reeducación vial y si no existe, ¿a dónde lo hubiera a hacer? ¿Quién se lo va a dar? Por eso le digo, en esto tiene que haber toda una participación realmente. Y luego de eso, además del curso de reeducación vial, realmente queremos ponerle trabajo social, que vaya a los parques, pero todavía queremos agregarle algo más, con un rotulito, con un chalequito que diga, yo soy infractor de la ley de tránsito. Ya va a ver si esto no va a servir. Esto va a servir definitivamente. O sea, cuando la gente lo vea que está, por ejemplo, barriendo un parque, está con su chaleco cumpliendo la sanción. Todas esas son las medidas que tenemos en la mesa y que queremos realmente aprobar, y luego de eso subirle justamente el tema. Hay unos temas ahí que creo que estamos todavía en esa discusión. Hay, por ejemplo, propuestas de que se pongan multas de $1,200. Hasta ahí creo que los salvadoreños no llegamos. O sea, hay que decirlo con toda franqueza, hay que subirle, porque hay multas de $11 también. Entonces, no, yo pago los $11 y qué es eso, no me afecta en nada. O los 57.14. O los 57.14, que es la máxima que está en este momento. Entonces, nosotros queremos llevarla por lo menos a un salario mínimo. Ya eso ya significa que cualquiera lo va a pensar, $300, ya definitivamente lo piensa más detenidamente. Entonces, pero hay Carlos cosas... y David, hay un elemento importante. Se habla de decir, bueno, lo de las multas es un debate también en el que muchos ciudadanos seguramente estará teniendo una opinión en su casa esta mañana. Y la pregunta es, ¿cómo hacer que el conductor o que el infractor pague esas multas? Porque de pronto sorprende que a pesar de que tenemos multas que son de 57.14, tenemos conductores del transporte público que acumulan hasta $17,000. Pero nuevamente, yo vuelvo y le repito, o sea, si ponemos los controles institucionales, lo que le decía, si un conductor de transporte público que tiene que sacar su carnet todos los años y tiene que irlo a renovar, justamente ahí inmediatamente, no, usted tiene tantas multas, no se le puedo dar. Y usted no puede andar manejando ni andar circulando en este país si realmente no tiene. Ahí lo ve, lo controla inmediatamente. Le pongo el otro ejemplo, si un conductor que llega a sacar su licencia le dice, no, mire, fíjese que aquí esta licencia tiene tantas multas y
realmente, y vamos a ver cómo está usted también, o sea, ¿tiene usted licencia? ¿Cómo no? Bueno, venga para acá, quiero verlo. Y usted le pide, lo que yo le decía, la revisión mecánica, y además le dice, usted tiene tantas multas, tiene que pagarlas. Me daban datos que a mí me han sorprendido, le digo, él me dice, mire, lo que viene acumulado de la gente que a veces nos paga porque ya no quiso, son más de 60 millones de dólares. No creo, le digo, ¿cómo no? Espérame, y yo que eran unos 27, no, son más de 60 millones de dólares que están ahí, que le pueden servir al Estado. Entonces, y luego hay otro tema importante, y le voy a poner un ejemplo. Suponga usted cuánto valdrá un sistema que toda la policía ande llevando su pantallita y pueda meter la placa y vea cómo está, en qué estado está un vehículo. ¿Cuánto podrá valer? Pongámosle exagerado 20 millones de dólares. Con ese sistema le garantizo que en 6 millones ha recuperado toda la inversión. Pero si no se plantea, si no se hace de parte de la autoridad, nuevamente yo le digo, o sea, aquí hay que asumir cada quien su responsabilidad. O sea, te pongo otro ejemplo. Ve usted las colas que hay en las autopistas, porque va el del camión que va cargado de arena, él va en su carril que le da la santa gana. Hicimos una reforma a la ley para que los camiones que van de carga, los buses, vayan en el carril derecho, como es la ley internacional en todas partes del mundo. Le mandamos a pedir al viceministerio y le mandamos a pedir a la policía, díganos cómo va a implementar esto. Mire, una patrulla no ponga más, una patrulla en todas las autopistas. Venga ahí en Los Chorros, en esa cuesta, comienza usted a aplicarla. Yo le garantizo que la gente va a comenzar, pero como nunca se aplica, y ahí viniera una patrulla, señor del camión, placa fulana de tal, oríllese porque usted debe de ir en el carril derecho y va en el carril izquierdo y va haciendo una gran cola, trabazón para atrás, que a él no le importa, él viene en su carril y él va tranquilo con su tiempo. Está bien si usted quiere ir con su tiempo, pero vaya en el carril derecho. Entonces, no se aplica esta medida, hicimos la reforma, no hay absolutamente nada. Tenemos esa situación, tenemos esa problemática, y vuelvo y le repito, con una patrulla que se pusiera con 2 policías y comenzara a implementar, se comienza a correr, mira, me pusieron una multa por esto y esto, y la gente comenzaría a educarse. O sea, necesitamos un poco de fuerza. Vamos a dar esos elementos, creo que vamos a hacer ese esfuerzo de darlo justamente a través de la Asamblea Legislativa. Estamos por iniciar, le cuento, tenemos hasta fecha, primero Dios, hoy en este mes de abril, en la última semana, tenemos convocado ya al viceministro para comenzar a decir y a buscarle una solución integral en conjunto. Que el viceministro nos diga, no, miren, fíjense que aquí tenemos esta problemática, y cuando llegue el nuevo también lo convocaremos y le diremos, mire señor, venga para acá definitivamente y hagamos esto. Quiero decirle que, por ejemplo, en la Comisión de Obras Públicas, la cual yo presido y para mí es una honra, todavía tenemos ya toda la legislatura pasada en la que estuvo el colega David Reyes, sacamos todos, sin excepción, todos los decretos por consenso. Y hoy ya sacamos 2 decretos importantes, le cuento. La semana pasada, por ejemplo, sacamos un decreto que tiene que ver con una inversión entre 800 y 1.000 millones para justamente, nuevamente, se va a poder utilizar aquí gas licuado natural, o sea, que tiene casi 0 contaminación. O sea, creo que es importante. Ayer aprobamos en la comisión, también hay que decirlo al pueblo salvadoreño porque creo que es importante, vamos a beneficiar a 86 comunidades, se les va a dar la escritura pública, y allí salen beneficiados alrededor, oiga qué interesante, 86 comunidades, más de 1.714 familias. Usted lo multiplica por 5, 9.000. Estamos hablando casi 50.000 personas que van a tener ya su escritura. Hemos sacado todo por consenso, pero es porque lo hemos hecho de esa forma. Llamamos a los involucrados y ahí nos sentamos y comenzamos definitivamente. Entonces ya tenemos justamente fecha para comenzar a discutir este tema que creo que es tan importante para todo el pueblo salvadoreño. Me parece a mí que el tema del sistema de transporte, bueno, se hablaba en estos días también de los derechos de los conductores, se hablaba también de los derechos de los cobradores, pero también cuando se habla de los derechos de estas personas, se habla también de la cantidad de infracciones que acumulan. Sí. David, usted estaba, digamos, hablando de esa situación, decía, de las largas jornadas de trabajo que ellos tienen y que no hay ningún tipo de prestación, pero también, digamos, qué tan dispuestos están los empresarios a asumir la responsabilidad que implicaría formalizar el sector transporte, por lo menos el sector que hace que funcione ese sistema en las condiciones que están, ¿no? Mira, te quiero decir 2 cosas puntuales. Un conductor que ha acumulado $20,000 en multas significa que en promedio ha cometido 350 infracciones, de las más graves, de las que la multa es de $57. Alguien que tiene esa cantidad de multas no debería de ser motorista.
así de claro. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos tienen un mecanismo de puntajes en las licencias y cuando se van cometiendo infracciones se le va eliminando el puntaje y puede llegar hasta el punto en el que no se le da licencia de conducir por un tiempo o incluso de por vida. Comencemos por ahí. Segundo, tú preguntabas que hay intereses económicos y políticos, y ciertamente los hay. Yo estoy convencido de que hay intereses incluso hasta en la misma Asamblea Legislativa, de algunos partidos políticos, o de todos quizás, no sé, pero ciertamente ese también es parte del problema, porque es complicado discutir estos temas muchas veces en la Asamblea sin recibir amenazas o sin recibir incluso llamadas diciendo, hey, esos temas no se deberían de tocar por razones políticas. Eso no, yo creo que en esta coyuntura que estamos viendo hoy en día, eso ha cambiado, porque sin duda alguna hemos entendido claramente, así como el decreto reciente que se aprobó para defender a los usuarios de las telefonías, este debe de ser otro de esos temas sensibles, porque si tú revisas ahorita tu línea del tiempo en el Twitter, tenés una cantidad enorme de comentarios de usuarios, de gente que están indignados porque no tenemos un servicio digno para la población. Y yo sí estoy convencido, Manuel, de que debemos de entrarle a este tema de manera contundente. Los empresarios del transporte público tienen una gran responsabilidad. Y yo te decía que si bien es cierto, promovemos que se les cumplan sus derechos laborales, porque tenemos que dignificar el transporte público en nuestro país, y parte de esa dignificación también es que tengan los motoristas sus condiciones laborales como la Constitución establece, pero también que respeten las leyes. Y aquí yo coincido mucho con Carlos. ¿Cómo es posible que un empresario del transporte público contrate a cualquier persona sin tener un control mínimo? Eso a mí no me convence, que se diga incluso de que a duras penas vamos saliendo como empresarios del transporte público, tampoco me convence, porque si no fuera negocio, te aseguro que no estuvieran dedicándose a esa actividad comercial, estarían en otro rubro. Pero hay mucho todavía por hacer, Manuel, hay muchísimo en la comisión que estamos discutiendo estos temas. Creo que hay buena voluntad también para avanzar pronto, y yo he escuchado lo que los demás colegas de los otros partidos dicen y están dispuestos a entrarles de lleno a este tema. Como decíamos, el tema del transporte público tiene muchas aristas, y entre esos también está el papel que juega Tránsito de la Policía Nacional Civil. Hablábamos de una situación clara, que es la falta de autoridad en las calles. Esa es una situación también que forma parte del problema, no solo del transporte público, sino también del problema general del congestionamiento que tenemos a diario. Vemos en este momento, si vamos aquí por la zona de Antiguo Cuscatlán, a la zona de La Ceiba, encontramos que las unidades de transporte colectivo están ocupando los carriles principales, y digamos, hay un congestionamiento tremendo para incorporarse ahí, y no encontramos a veces elementos de tránsito. ¿Han considerado ustedes también esta situación? ¿Se lo han planteado a las autoridades de la Policía Nacional Civil, de la importancia de tener más agentes que estén controlando la situación en las calles? Bueno, nosotros tuvimos la visita de la comisionada Uriarte, que es la responsable del Departamento de Tránsito de la Policía, y hablamos de estos temas. Y creo que los salvadoreños no nos van a dejar mentir, Manuel, cuando, por ejemplo, ahorita, a esta hora, por ejemplo, hay una cantidad de puntos en bajar ahorita por el tema de Naciones Unidas, allá por La Gloria en este momento, por el Boulevard del Ejército, aquí mismo en el Boulevard de los Próceres, ahí donde usted mencionaba, en la Basílica. O sea, hay una cantidad de lugares realmente complicadísimos, la misma Jerusalén, el paso de desnivel que se hizo, o sea, obras incompletas, o sea, obras sin mucha planificación. Hago aquí en punto, pero 50 metros adelante tengo el mismo embotellamiento. Y si a eso le sumamos, se lo decíamos a la comisionada con toda franqueza, si a eso le sumamos que usted todavía ve en la carretera policías que han puesto los conos, pero ellos están platicando allá, uno chateando, o sea, viendo el celular. Entonces,
realmente yo creo que es importante, y se lo decíamos a ella, mire, no hay algún tipo de supervisión para esto, que el policía cuando ponga los conos de verdad esté trabajando, o sea, que esté controlando, y eso es bueno, es necesario. O sea, entiende muchas veces que a lo mejor hay algún tipo de aviso y le dicen, mire, a los vehículos se dan rojos y que paren a todos los vehículos rojos porque a lo mejor es el que ha cometido algún tipo de delito y todas estas cosas, o narcotráfico, todo lo que tiene que ver con los delitos, eso uno lo entiende, pero que lo que no entiende, y lo ven los salvadoreños todos los días, es que usted ve en las carreteras que el policía está ahí parado, sin trabajar, chateando, platicando con el otro. O sea, ese tipo de cosas debemos de evitarlas. Y nuevamente, le repito, o sea, cuando hemos hablado también con el viceministerio, dice, mire, a mí no dependen de mí los policías, yo soy el ente rector de todo esto, me toca, pero no depende de mí, es de otra dirección. Entonces, si no se ponen de acuerdo, si el otro no le interesa mucho porque su función no es tanto hablar de temas de transporte, todas estas cosas son las que tenemos que revisar y son las que tenemos que sentarlos para que juntos, llamar a los dos al final, juntos le busquemos una solución. Si hay que hacer reformas, nosotros estamos en toda la disponibilidad, pero que le busquemos una solución de verdad al tema definitivamente. Tenemos temas ahí también importantes, están en la Comisión de Obras Públicas. Por ejemplo, en este momento puede ingresar a este país vehículos que tienen más de 8 años, o sea, menos de 8 años, o sea, el tope es 8 años. Hay propuestas de aquí, lo que bajemos a 6 para que los vehículos que también ingresen tengan mejores condiciones, tengan menos problemas de fallas mecánicas, tengan menos problemas en el tema medioambiental. O sea, todas estas cosas son las que tenemos que entrarle de verdad a revisarlas y analizarlas, porque creemos que el pueblo salvadoreño, lo que está pasando hoy por hoy es una tragedia. Hay que decirlo con toda franqueza, es una tragedia. O sea, Dios quiera que no vaya a ser alguien de nosotros o un pariente de los que estamos aquí hoy y que no sea del amigo que nos está viendo. O sea, realmente 4 salvadoreños, más de 4 salvadoreños perdiendo la vida. Eso no puede ser, que anden más de 230,000 en motocicletas sin licencia. O sea, hay gente que nos dice, me acaba un señor que me dice que tiene, mire, yo ya tengo la licencia de manejar vehículos. Que es lo mismo manejar vehículos que manejar motocicletas, son dos cosas completamente diferentes. No, pero yo ya la tengo. Bueno, entonces usted ya conoce todas las reglas de tránsito. Si ya tiene licencia para manejar realmente la motocicleta, entonces el vehículo, usted ya conoce todo lo que es las reglas de tránsito, ahí no va a tener dificultades, solo va a ir a la prueba mecánica donde usted le van a hacer, entonces todas estas cosas, todas las motos con placa provisional. O sea, vuelvo y le repito, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo, se lo hemos dicho al viceministerio, hay que hacer, ¿por qué realmente solo placas provisionales? ¿Por qué realmente no se le da de una sola vez la placa original que debería tener? No, que no pensábamos que esto se iba a incrementar tanto, y entonces ahora las condiciones, por ejemplo, el caso de las motocicletas, hay motocicletas de $700, y ya, bueno, si ahorita los super están vendiendo ya motocicletas, o sea, esto se está poniendo tan de moda, y entonces tenemos que ir buscando la solución. Guatemala, por ejemplo, ha tenido serios problemas en el tema de las motocicletas, porque es el que más se ha utilizado para el tema de cometer algún tipo de delincuencia. Entonces, esperamos realmente, como le digo, estamos por sentarnos, teníamos estos otros temas importantísimos, hay otro tema ahí fundamental, tarifas del tema de la Autoridad de Aviación Civil, todo lo que tiene que ver con la aviación, y estamos analizando, terminamos de ver eso, y le entramos. Tenemos ya un acuerdo, que es lo más importante. Y sobre todo esperando también lo que le decía a un inicio, que esta comisión técnica, porque estas cosas yo creo que hay que verlas primero técnicas y después de ver la parte política, hiciera todo el análisis, ya nos han presentado prácticamente todo lo que hay que ver, y ahora ya solo es de sentar la comisión a tomar decisiones. Definitivamente que hay mucha expectativa de parte del ciudadano que nos está sintonizando esta mañana de lo que se puede hacer para mejorar el sistema de transporte público. Como decíamos, un sistema que se ha reconocido a lo largo de los años que tiene muchas fallas y que es importante que se entre de lleno, porque es una cantidad importante de gente que transporta o se transporta a diario en unidades, ya sean buses y microbuses, y una situación que todo el mundo reconoce que tiene pues y adolece de muchas fallas. Le queremos agradecer esta mañana a Carlos
Carlos Reyes, por acompañarnos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias por estar aquí. También agradecemos a David Reyes por el tiempo que han dedicado al espacio de la entrevista de Hechos AM para hablar de un tema que, como decíamos, nos afecta a todos. Sí, muchas gracias a usted, Manuel, por supuesto, al Canal 12 y a los salvadoreños que han tenido la oportunidad de estarnos viendo, y de verdad vamos a entrar. Que tengan la seguridad del pueblo salvadoreño que le vamos a entrar a este tema, pero vamos a entrarle en forma conjunta. Vamos a llamar incluso a la Defensoría del Consumidor. Tenemos ya todo un plan para que también esté presente y vele justamente por los salvadoreños, por los consumidores, en este caso del transporte público. Así que realmente vamos a buscarle soluciones, analizar propuestas interesantes como la que ha presentado David, que siempre tiene una preocupación sobre este tema, y hay que buscarle una solución. Nuevamente, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bien, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana. Como decíamos, es un tema en el que el debate apenas está comenzando, un debate que se ha prolongado a lo largo del tiempo, pero que seguramente usted, como todos, estamos esperando que hayan soluciones a esta situación del transporte público. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Noticiero Hechos.